Escuchamos a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México desde Morelos. Primero los pobres, que es el principio que nos guía, el principio del humanismo mexicano. Y particularmente cuando vengo a una universidad del bienestar o para el bienestar Benito Juárez. Primero, pues el reconocimiento a Raquel Sosa, una compañera de siempre que nos conocimos en la Universidad Nacional y además luchando con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y particularmente la educación, para mí, pues, es el origen de la lucha social en donde yo participé. Cuando tenía 15 años de edad, entré al CCH Sur, en la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí un compañero. Y cuando entré al CCH, a la preparatoria, había un movimiento de jóvenes que se llamaba el Movimiento de Rechazados, que me conmovió y a partir de ahí tomé la decisión de participar, porque me pregunté por qué yo tengo derecho a entrar a la preparatoria y hay jóvenes que no tienen ese derecho. Participé en ese movimiento aún cuando había entrado al CCH y logramos que muchos de esos jóvenes pudieran entrar. Después se construyeron otras formas de educación media superior, el CONALEP, bachilleres, y después durante todo el periodo neoliberal lo que ocurrió es que quisieron transformar, así como privatizaron todo, la educación también en una mercancía. Me tocó participar en otro movimiento, el del Consejo Estudiantil Universitario. Entonces querían que la Universidad Nacional tuviera cuotas, tuviera colegiatura. Y nos movilizamos los estudiantes. Y entonces decíamos algo que hoy defendemos y que siempre hemos defendido. Las cuotas en una universidad convierten a la educación en una mercancía, porque se paga por la educación. Y además lo convierten en un privilegio, porque solo aquel que tiene dinero puede estudiar en una universidad pública. Y cerraron entonces durante los 36 años muchos espacios universitarios. En cambio, daban la opción de que se estudiara en una universidad privada, pero eso lo convirtió siempre en un privilegio. Por eso el presidente ha creado estas universidades, las universidades para el bienestar Benito Juárez. Y vamos a seguir fortaleciendo estas universidades, porque nosotros defendemos en la Cuarta Transformación los derechos del pueblo de México, que el neoliberalismo los quiso convertir en una mercancía. La educación en una mercancía, la salud en una mercancía, el acceso a la vivienda en una mercancía, con bajos salarios, es decir, el agua en una mercancía. Los bajos salarios empobrecieron al pueblo de México y lo dejaron sin la oportunidad de estudiar. Y además hablaban de que para que hubiera estudiantes de excelencia, profesionistas de excelencia, había que cerrar el ingreso. Fue tan grave que incluso dejaron de formarse médicos en nuestro país. Por eso, la Cuarta Transformación no solo significa erradicar la corrupción, erradicar los privilegios, no solamente significa, o como significa por el bien de todos, primero los pobres, significa también que vamos a seguir defendiendo y fortaleciendo los derechos del pueblo de México. El acceso a la educación, el acceso a la salud, todos los accesos que significan derechos. Por eso vamos a fortalecer las universidades para el bienestar Benito Juárez y a seguir fortaleciendo y ampliando el derecho a la educación del pueblo de México. Educación gratuita, humanista, científica, que es la esencia también de la transformación. Yo les agradezco este recibimiento, es un honor estar aquí donde fue uno de los cuarteles generales del general Emiliano Zapata, y siempre vamos a decir que viva Zapata, que viva Morelos y que viva México. Gracias.
Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Tlaltizapán y de comunidades, de pueblos, de municipios de esta región de Morelos. Me da mucho gusto regresar a Tlaltizapán. Conozco Tlaltizapán desde hace muchos años, desde que estaba estudiando precisamente porque quise conocer los caminos de Emiliano Zapata y estuve hace años, décadas, no mucho porque no crean que tengo bastante edad, estoy joven, es que estoy aflojado en terracería, por eso es que aparento más edad, pero ya estuve aquí y luego varias veces en los años de lucha, siempre visitando Tlaltizapán como todos los pueblos de Morelos. Y hace relativamente poco estuvimos aquí en la universidad y ahora estamos acompañados de la presidenta electa. Nos da mucho gusto, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y estar en compañía de la presidenta electa. Es un hecho histórico, pero muy importante, muy trascendente. En sí, esto nunca había sucedido. Puede ser que en la época prehispánica haya llegado una mujer a gobernar alguna cultura. Se habla, por ejemplo, que en Palenque, además de Pacal, que era el dirigente principal de una gran región maya, se encontraron restos de una mujer que se conoce como la Reina Roja y se ha pensado de que llegó ella a sustituirlo y a gobernar, pero no está demostrado, no está comprobado, porque lo que sostienen es que era su compañera, su esposa. De lo que no hay duda es que desde hace 500 años, 5 siglos, que no es poca cosa, no ha gobernado una mujer de nuestro país. Recordemos que nos invadieron hace 500 años los europeos y nos convirtieron en colonia. Y desde España los monarcas, los reyes, enviaban a los llamados virreyes para gobernar lo que entonces se llamaba la Nueva España. 300 años. Eso sí está registrado, que no gobernó ninguna mujer, como también está registrado de que en 300 años, en 3 siglos, nunca nos visitó un monarca, ni siquiera se tomaron la molestia de venir a México. También se logra la independencia por la lucha de los padres de nuestra patria, 2 curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, y se inicia ya el periodo del México independiente,
y la primera República Federal comienza en 1824, hace 200 años. El primer presidente de México, Guadalupe Victoria, y puros presidentes, puros hombres, 200 años. O sea, 300 años de colonia y 200 del México independiente, gobernados por hombres. Y ahora nos toca a nosotros vivir para contar que por primera vez una mujer va a gobernar México. No es poca cosa, ya está. Podría decir, pues a eso vine nada más. Y ahí nos vemos. Pero no. Además, es muy importante que la presidenta electa, nuestra compañera Claudia, pues es una mujer de nuestro movimiento, porque viene desde hace muchos años, como ella lo contó, viene luchando por la justicia. Por eso tenemos que estar muy contentos, nada que temer, hay la garantía que va a haber continuidad en la transformación. Se va a seguir atendiendo a todos, se va a escuchar a todos, se va a respetar a todos, pero se le va a dar preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Y eso se expresa en que van a continuar todos los programas de bienestar. Hace unos días sucedió algo muy interesante, como nunca se había cubierto todo el territorio, los 2.500 municipios del país, ahora tienen su programa de bienestar. Se puede ir a la comunidad más apartada y si hay un adulto mayor de 65 años, allá ese adulto mayor recibe su pensión. Pero esto es en todo México. 12 millones de adultos mayores. Aquí, por ejemplo, en Tlaltizapán, nada más de jóvenes construyendo el futuro, son 441 jóvenes que se benefician, que se les apoya con un salario para que si no están estudiando, no tienen trabajo, se ocupen como aprendices en el campo, en los talleres, en el comercio, pero que no estén sin hacer nada para que no los enganchen las bandas de la delincuencia. Este programa no existía antes. Lo que hacían era nada más tratar de manera despectiva a los jóvenes. Les decían ninis, que ni estudia ni trabaja, pero nunca hacían nada en beneficio de los jóvenes, nunca atendían a los jóvenes. En 5 sexenios, 30 años, destinaron para todos los jóvenes 7,000 millones de pesos. En el gobierno nuestro son 120,000 millones de pesos destinados a los jóvenes. Y así en todos los municipios. Aquí, por ejemplo, también para becas, 203 becas para estudiantes de nivel licenciatura. Todos los que estudian la preparatoria en Tlaltizapán, todos tienen beca, 1,134 estudiantes. Aquí también para educación
básica, 979 familias reciben becas. Aquí hay una buena noticia porque todo el programa de becas, que es el más amplio, el más extenso que se ha aplicado en la historia del país, porque son también como 13 millones de estudiantes en México que reciben becas. Eso nunca se había visto en el país. De todas maneras, nos quedamos cortos en educación básica, preescolar, primaria y secundaria, porque el nivel preparatoria es universal. Son 5 millones que estudian en el nivel medio superior, los bachilleres, las prepas, todos tienen beca. Y a nivel universitario son 600,000, ahí también no son todos, son 600,000 los que tienen beca. Entonces, ¿qué va a hacer ahora la presidenta? ¿Qué es su propuesta? Esto es extraordinario. Como nos quedamos cortos en preescolar, primaria y secundaria, ella va a convertir este nivel educativo en una realidad. Va a entregar las becas a todos los estudiantes de educación pública. Por lo que estoy hablando de que es continuar con la transformación y mejorarla. En el caso de las universidades públicas, y aquí ya se dijo, ya van a ser 285,000 estudiantes becados, así como aquí en Tlaltizapán. Y algo también muy importante, porque ya van a ser, de esas 200 son 80 para medicina, porque estos corruptos neoliberales que solamente les importa el dinero, porque ese es su Dios, son muy ambiciosos. Estos le causaron un grave daño al país cuando aplicaron esa política neoliberal o neoporfirista. Eso ya se aplicó en la época de Porfirio Díaz. Por eso fue Zapata y por eso la revolución, porque trataban al pueblo muy mal, humillaban al pueblo. Aquí en Morelos los que mandaban eran los hacendados. El gobernador le hacía caso a los hacendados. ¿Por qué inicia el movimiento zapatista? Porque en Anenecuilco, como se dedicaban, como en toda esta región, a la siembra de la caña, cada vez que había un auge en la producción de azúcar, necesitaban los hacendados más tierra, invadían las tierras de los pueblos. Y ahí en Anenecuilco los ancianos pues iban a hacer gestiones a Cuernavaca. Había ahí en Anenecuilco una hacienda que se llamaba El Hospital, que era de los Escandón, de las familias de más, sí, de las familias más influyentes, cercanas a Porfirio Díaz. Y mandaron la carta los ancianos porque les estaban invadiendo las tierras de Anenecuilco, y les contestó el hacendado al gobernador, porque el gobernador le mandó la carta al hacendado y le contestó el hacendado de manera prepotente, arrogante: díganle a los de Anenecuilco que si quieren sembrar, que lo hagan en maceta. Por eso es que los adultos mayores, ancianos que eran los gobernantes del pueblo, los tatamandones, llamaron a todos, pero no lo hicieron como siempre tocando las campanas, como se acostumbraba, sino se corrió la voz y lo hicieron en la noche.
y ahí les informaron. Y dijeron, ¿saben qué? Ya estamos nosotros cansados. Se necesita sangre joven, porque ya no podemos. Y ahí eligieron a Emiliano Zapata, que era joven. No hablaba, nada más lo único que dijo, si lo iban a apoyar, le dijeron sí, nada más bájate bien los pantalones. Y fue Zapata, creo que una vez, a hacer trámite a Cuernavaca, y se dio cuenta, pues, que no se iba a poder lograr nada. Y ya regresó y organizó al pueblo y a desalambrar, a quitar las alambradas de las haciendas que estaban invadiendo la tierra, las tierras de los pueblos, y así comenzó el movimiento zapatista. Entonces, esas son las historias que nos guían para que se fortalezca la transformación. Entonces hablaba Claudia muy bien de querían convertir la educación en una mercancía. La educación no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Y por eso se decide crear estas universidades. Y hablaba yo del daño que causaron, porque no es que uno esté en contra de la universidad privada. El que tiene para pagar colegiatura lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita de calidad en todos los niveles escolares. Ese es el ideal. Y pueden existir las escuelas privadas, pero siempre se debe garantizar el derecho a la educación. ¿Qué pasó con tantos rechazados? Fíjense lo que se dañó. Llegamos al gobierno, queremos montar el programa de salud, ya lo estamos haciendo. Lo empezamos a hacer al principio, pero lamentablemente se nos vino la pandemia que causó tanta tristeza, tanto dolor, y tuvimos que dedicarnos a eso, a salvar vidas. Y se quedó pendiente la creación del programa de salud pública que ahora estamos terminando, y yo también estoy muy contento. Ayer, antier, la presidenta nombró ya para que siga como director del Seguro Social a Zoé Robledo, que es un compañero de nosotros. ¿Y esto qué significa? Que va a continuar el plan. Pero ¿qué encontramos? De que no teníamos en nuestro país los médicos necesarios, porque con los exámenes de admisión rechazaban a los que querían estudiar medicina. No es que no pasaran el examen de admisión los jóvenes, es que no había cupo, no había espacio, no había presupuesto. Hacían un examen de 125 preguntas y se tenía que contestar bien 123 de 125. El que fallaba y contestaba bien 122, o sea, que fallaba en 3, ya no entraba, porque no había cupo. Entonces, no es que no pasaran el examen de admisión, es que no había presupuesto para la educación pública. No les interesaba. Lo que querían era poner la educación como una mercancía al mercado para que estudiara el que tuviese para pagar la colegiatura. Llegó un momento que ni siquiera les funcionó eso, porque una escuela privada, una universidad privada, por muy poco que cobre de colegiatura, son 5 o 6 mil pesos. Bueno, 3 mil pesos al mes. ¿De dónde? Los hijos de campesinos, los hijos de obreros. Si tienen 2 hijos, van a tener para pagar 3 mil pesos al mes.
Entonces llegó el momento en que ya tampoco siguió creciendo la matrícula de las escuelas privadas. Y el resultado es que nos quedamos sin médicos y sin especialistas, porque no hay médicos generales, pero tampoco tenemos especialistas. Entonces se está llevando a cabo todo un plan para tener en los 11,000 centros de salud médicos, y todos los días, no solo de lunes a viernes, sino también sábado y domingo, que también se enferma la gente el sábado y el domingo, ¿verdad? Y tener los especialistas. Por eso nos da mucho gusto que 80 de estas universidades tengan que ver con la formación de médicos y de enfermeras, que nos hacen mucha falta. Y decir que le tenemos toda la confianza, porque todo también depende de quiénes son los servidores públicos. Si los servidores públicos tienen mística, tienen principios, tienen ideales, pues va uno de gane. Si el servidor público es un ambicioso, vulgar, que lo único que quiere es sacar provecho, que utilice el cargo para enriquecerse, ya no se puede hacer nada. Pero fíjense, aquí está el ejemplo. ¿Quién tiene a su cargo este programa de las universidades? Raquel Sosa, una mujer doctora en historia y pues una mujer con convicciones, cardenista, fue mi maestra, dice ella que no, porque dice que yo soy mayor que ella, pero no, fue mi maestra. Y pero es extraordinaria. 1.400 millones de pesos al año para 85,000 estudiantes. ¿Dónde lo vamos a agarrar? Así. Nada más hagan la cuenta de las universidades públicas, de cuánto es el presupuesto. Entonces, este modelo con Claudia va a continuar, y pues todos los programas. También es muy importante el que va a continuar, ya está elevado a rango constitucional, pero se va a hacer una modificación al programa de adultos mayores. Ya se presentó la reforma para que todos los adultos mayores sigan recibiendo su apoyo. También ya que sea un derecho, no un programa, un derecho constitucional. Y lo mismo, ¿qué creen que va a hacer Claudia, hablando de salud? Que va a implementar un programa en donde van a ir los médicos, las enfermeras, a las casas a ver a los adultos mayores. Imagínense. Yo comentaba en una mañanera de que se van a curar aunque estén enfermos, porque ¿qué pasa con el adulto mayor? Yo por eso ya me voy a retirar, entre otras cosas. No. Es que ya cuando uno ya llega a una edad, ya se repite uno mucho, ¿no? Ya los hijos dicen, no, papá, ya eso ya me lo contaste. Y los nietos, no, ya traen, ¿no?, otra agenda, ya, pero el adulto quiere platicar, quiere que lo escuche. Entonces, si llega una enfermera, un médico, ¿no?, a verlo y le toma la presión y lo atiende, no, se le van a quitar todos los males porque va a empezar a platicar, ¿no? Es un programa muy humano, muy humano. Entonces, un aplauso para la presidenta por este programa.
Y bueno, van a continuar los apoyos para personas con discapacidad, niñas, niños de madres solteras. También el Producción para el Bienestar va a continuar. Se van a seguir entregando los fertilizantes de manera gratuita. En fin, van a continuar todos los programas. Por eso estoy muy contento, decirles que se lo comentaba yo ahora, donde nos quedamos en Emiliano Zapata, ahí en el balneario, nos quedamos en El Rollo, pero pasamos a Emiliano Zapata, al balneario Ejidal también, y ahí nos tomamos unas fotos con la gente y les decía yo, puede ser que les vaya mal y a veces se entristece uno, pero ¿saben qué? Viven en el paraíso. Es bellísimo. Lo que pasa es que ustedes ya se acostumbraron. Pero es muy bello. Tlaltizapán, toda esta región de Morelos. Que viva Emiliano Zapata. Que viva Morelos. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!